Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bienvenidos a su programa Ministerio de la Palabra Fiel, donde recibirá edificación en estudios y talleres bíblicos, análisis, reflexión y donde se despejarán inquietudes acerca de la interpretación bíblica. Ministerio de la Palabra Fiel. Dirige el pastor Miguel Niño. Ministerio de la Palabra Fiel. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Jesús, Jesús, Rey vencedor, a ti te doy mi adoración. Jesús, Jesús, Rey vencedor, a ti te doy mi adoración. Escuchas Ministerio de la Palabra Fiel. Buen día a toda la audiencia que nos escucha a través de esta emisora Tiempo de Elías. Hoy estaremos hablando un tema muy importante que lo encontramos en el capítulo 5, que es el libro sellado y el cordero inmolado. Leemos la escritura del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Sí, él puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono de los ancianos a un caballero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios
gente de raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí cuántas criaturas hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, a toda la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. En este pasaje, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones que muchas personas se han privado de leer este hermoso libro porque algunos creen que es un libro por la cantidad de simbología, que es muy difícil de interpretar, pero quiero decir que este libro se nos muestra, y hay un deseo grande de conocer acerca de todos los acontecimientos que el Señor a través de Jesucristo nos quiere mostrar. Hay algo, quiero apuntar otra cosa importante, en que muchos de pronto en esa hambre y en esa sed desean de conocer y saber acerca, por ejemplo, del anticristo, pero realmente en el capítulo 5, la persona importante, predilecta, que resalta en todo el pasaje, es Jesucristo, porque es el Cordero de Dios. Y en este capítulo tiene un carácter dramático. ¿Por qué dramático? Porque los hechos que suceden a sí mismo, uno tras otro, como un sociodrama. Hay un drama aquí porque se habla del rollo, se habla del Cordero, se habla del León de Judá, de la raíz de David, y se entonan 3 cánticos celestiales que van dirigidos al Cordero de Dios. En este pasaje también puedo decir que se proclama que la grandeza, la santidad que se reconoce con los mismos atributos al Cordero inmolado en pie, poder y gloria, y se celebra igual que Dios. Recordemos que en el capítulo 4 se hablaba de la adoración que se hacía al Padre, pero aquí el personaje principal es el Cordero. ¿Qué nos dice, Pastor Sergio? Muy buenas a todos y todas quienes nos escuchan. Bien, yo podría pensar en otros detalles adicionales del texto. Por ejemplo, el capítulo 5 junto con el capítulo 4 sería una ampliación del capítulo 3, verso 21, que dice, voy a permitirme leerlo: al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Este capítulo 5 junto con el capítulo 4 son la segunda parte del texto completo de Apocalipsis, donde habla en septenarias: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 cartas. Es decir, habla de completud y habla de perfección, ¿sí? Usted acaba de decir que en el capítulo 4 está mencionándose sobre una liturgia celeste, una adoración al Cordero, y entonces este capítulo 5 nos muestra la victoria y la soberanía definitivamente asegurada. La victoria del Cordero, la victoria del Señor y la soberanía definitivamente
asegurada, como ya lo dije, que nada ni nadie la va a romper. Por ejemplo, usted ve que en los primeros versos del capítulo 5 no hay rasgos sobre quién está sentado en el trono, salvo por, o qué está sentado en el trono, salvo por la mano derecha que entrega el rollo, en verso 7, ¿sí? Abrir el sello y leer el libro significa tener acceso al misterio de la historia, porque podemos entender sin mayor esfuerzo que el libro contiene los nombres de personas y los hechos de las personas. Entonces, tener la oportunidad o tener la facultad de abrir el sello y leer el libro significa tener acceso al misterio de la historia. Y esto no se puede ni añadir ni quitar, como está en el capítulo 22, verso 18 al 19. Usted ve que el vidente llora, Juan, el de Patmos, llora y expresa la situación de incertidumbre de él por no saber, por no tener esperanza, pero también expresa la incertidumbre en que se encuentran las iglesias a las cuales él escribe este texto, que son las 7 iglesias que están en lo que hoy es la península de Anatolia, ¿sí? Entonces, la humanidad misma no puede descifrar su historia, su devenir, porque está ausente de la esperanza. Y precisamente el texto lo que nos está llamando, como todo el libro, es a mantener la esperanza en medio de la adversidad que está viviendo, que se está suscitando en ese tiempo en que se escribe el texto. Entonces, el destino de toda la humanidad está en manos de Dios y en manos del Cordero. El título del capítulo 5, del verso 5, perdón, ¿puede usted leerlo, pastor? Verso 5. Dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ajá. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Usted ve que esos títulos están referidos de Génesis capítulo 49 y de Isaías 11. Al igual que el rollo, el libro, es una figura tomada de Ezequiel capítulo 2, versos 9 y 10. Entonces, estos títulos se identifican con Cristo como el Rey Mesías, ¿sí? Que ha venido, que ha vencido. El león es el cordero que está de pie. Es interesante que un león nos da la idea de fortaleza, digamos, del rey de la selva, y este león es un cordero que está de pie. Pero ¿cómo está el cordero aparte de estar de pie? El cordero está de pie porque es signo de victoria, ¿cierto? Pero tiene una particularidad. ¿Cómo está este cordero? Degollado, ¿sí? Y el degollado, este degollamiento del cordero, podríamos pensar como el sacrificio del cordero, como el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Pero ese sacrificio del cordero que está degollado no es un sacrificio cultual como entendido en el Antiguo Testamento, que se daba con el fin de satisfacer la ira de Dios, con el fin de expiar los pecados, sino es un sacrificio, digamos, profano. ¿Profano en qué sentido? Es decir, es humano, ¿sí? Es un morir en un gesto de solidaridad con los sacrificados en la historia de la humanidad. Es decir, el amor de Dios es tal que se hace como uno de nosotros, vive como uno de nosotros, camina en medio nuestro, está en nuestras luchas, en nuestras situaciones difíciles. La ley humana, la ley imperial y la ley de los sacerdotes y los escribas lo llevan a crucificarlo y a matarlo, ¿cierto? Entonces, él mismo es una víctima de esa situación, pero es degollado por este sistema. Pero ¿cómo está ese león? Como dije anteriormente, está de pie. Entonces, la victoria sobre esa opresión hace que los pobres y los encarcelados y oprimidos de la tierra entonces sean vindicados por el acto de este cordero. Y por eso decía al principio que el trono con los 7 sellos quiere decir que está
en una perfección total. Por eso decía que no va a haber quien quite el trono y no va a haber quien añada o ponga a lo que ya está escrito, ¿sí? Entonces, la victoria que tiene este cordero es desde abajo, es desde las víctimas. Ya dije que el cordero es una de las víctimas, y por ser una de las víctimas es quien tiene la autoridad y la dignidad para abrir el libro, porque ha pasado por eso. Bien, así más o menos podríamos decir de esa primera parte. Yo tengo otras cosas acá. Recordemos que el número 7, que se nos habla acá, se nos habla de perfección, ¿sí? De plenitud. Y que el cuerno en la escritura es símbolo de poder y autoridad. Y estos cuernos representan la omnipotencia del Cordero. Recordemos que Filipenses 2, 6 al 9 se nos habla acerca de lo que estoy hablando. Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos, y manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el cordero a que se está refiriendo aquí en este pasaje es un cordero humilde, doliente, escogido para pasar por el sufrimiento y la muerte. Y esto nos deja un testimonio, porque Juan decía de que Jesús era el testigo fiel. Y tener a Jesús como el testigo fiel es que Jesús fue a la cruz por amor a nosotros, con fidelidad y con lealtad. Y por esa razón Juan quedó marcado, porque eso lo dice en el capítulo 1 y eso lo dejó marcado. Ahora otra expresión: unidos 7 cuernos, que es señal de ¿qué? De autoridad y de poder. 7 ojos es la perfección, la plenitud, donde los ojos expresan la omnisciencia, la sabiduría y la plenitud y la inteligencia. El Señor conoce que cada uno de los seres creados en su función es ver ¿qué? Toda la tierra para salvar a los seres que quieren ser salvos. ¿A través de qué? A través del Cordero. O sea, el Cordero en sí hizo parte y es el redentor de toda la raza humana. Pero dice que vino y tomó ¿qué? El libro. Cristo, cuya victoria celebra con solemnidad. Y este llanto o ese lloro que Juan hace simboliza en la presentación litúrgica la angustia de la comunidad cristiana que no entiende la historia, que no entiende el porqué de la persecución y la opresión. Entonces, ante este hecho aparece Jesús resucitado, dejando que ha triunfado. Él podría abrir el libro y sus sellos. Jesús aparece como un cordero degollado, con plenitud de poder, 7 cuernos, que nos habla de la plenitud del Espíritu y la sabiduría de Dios, que nos habla de los 7 ojos. La angustia de esta comunidad desaparece e irrumpe otra vez la alabanza y la alegría de los santos, que cantan un cántico nuevo. Si usted lo mira en el versículo 9 al 14, los cánticos en el libro de Apocalipsis tienen una gran importancia. En primer lugar, expresan alegría y esperanza de los pobres. En segundo lugar, todo el libro de Apocalipsis está lleno de esa alegría y de esa esperanza. Es decir, que
Hoy por hoy nosotros podemos creer que hay esperanza, que hay alegría en nuestros corazones cuando nosotros ponemos la fe y la confianza en el Cordero. Otro aspecto, estos cánticos nos explican y nos interpretan qué están pasando de lo que se está revelando. Y en tercer lugar, tiene una fuerte densidad política, porque el texto nos habla de ¿qué? De reino. Sí, es un reino, no como lo entendemos nosotros, un reino de poder autoritario, porque precisamente el reino que los oprime es el imperio romano. Entonces Jesús, recordemos que Jesús en su tiempo con nosotros decía: mi reino no es de este mundo. Y cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, es a decir que le pidamos al Padre que el reino venga a nosotros. Es decir, es una forma de ver y vivir la vida en solidaridad, no en opresión, como se está viendo acá. Usted decía sobre los cantos a partir del verso 9, del 9 al 10, luego el verso 12 y luego el verso 13, la parte B, están hablando los cantos. ¿Quiénes cantan los cantos? Los cantos la cantan los ancianos, ¿sí? Lo cantan, dice, son las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son más que la iglesia que está, como usted dijo, con esperanza? Porque Dios tomó de toda nación, de todo pueblo, dice el verso 9, dice: digno eres de recibir el libro, de romper sus sellos, porque has sido degollado y con tu sangre has adquirido para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es decir, es una celebración a la salvación que Dios ha hecho para todas las personas, para todas las gentes, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los pueblos y de todas las naciones. Y aparte de eso, de haberlos restaurado y haberlos salvado, los ha hecho un reino de sacerdotes que sirven a Dios. Es decir, imaginémonos que es como cuando el hijo pródigo regresa a casa, que él tiene en mente volverse un asalariado de su padre porque siente que ha perdido la dignidad de ser hijo. Pero el padre apenas lo ve venir, se le echa a los brazos y lo abraza y le pone el anillo, le pone la capa, lo calza. Eso quiere decir que lo vindica a pesar de las circunstancias. Entonces podemos ver que ese reino de sacerdotes es un reino de solidaridad, un reino de servicio, un reino de amor, no un reino para oprimir unos a otros. Acuérdese cuando también Jesús le decía a sus discípulos que el que quiera ser alto entre todos tenía que servir. Entonces que entre ellos tenían que servirse. Entonces el reinado que está hablando acá no es un reino como lo conocemos, es un reino de servicio. Martín Lutero decía que el cristiano es libre de todo y libre de todos, pero es libre de todo y libre de todos para ser siervo de todos y siervo de todo. Está diciendo que es libre para servir, y libre para servir por el amor que Dios ha dispensado a cada uno de nosotros. Esa es la referencia. Yo podría decir que estos cantos son la novedad de los cánticos, consisten en exaltar la obra redentora, como lo dice Éxodo 19:6, y el alcance universal de esta obra, que podemos buscarla en Isaías 66, verso 18, o también en Zacarías capítulo 8, verso 22. Entonces, la participación de todas las personas en el reinado de Dios sobre el mundo se escribe para los creyentes en Cristo como minorías despreciadas o perseguidas, lo que usted había dicho anteriormente, ¿sí? Podemos hacer esa analogía, digamos, o ese discernir por el llanto del vidente que sabe que el pueblo está oprimido, y entonces la esperanza está en que van a ser reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes no para oprimir, porque entonces sería hacer lo mismo de lo que se están quejando, sino reyes y sacerdotes para servir los unos a los otros. Sí, y hay otras cosas que quiero resaltar aquí, pastor. El pueblo de Dios es el pueblo de sacerdotes, porque, como decía, es una nación santa
¿Y por qué es santa? Porque es un pueblo que escucha la voz de Dios. En segundo lugar, es un pueblo santo porque guarda su alianza, ¿sí? Y en Isaías 61 dice que el pueblo será llamado sacerdote de Dios, porque él está en el espíritu de Jehová, para anunciar que las buenas nuevas a los pobres, restaurar los corazones rotos, pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. La comunidad por la cual Jesús es un pueblo organizado con poder de reinar la tierra, sin embargo, no es una comunidad de emperadores, ¿sí? Ni de reyes, aquí de magnates poderosos, sino una comunidad de ¿qué? De sacerdotes, una comunidad santa que escucha la voz de Dios y una comunidad liberadora de los pobres. Es una comunidad alternativa al imperio, porque el imperio había tomado esto de una manera mal usada, ¿sí? Había tomado la autoridad para oprimir a los pobres, pero realmente cuando Jesús, o cuando lo que estamos mirando aquí, Jesús realmente reina sobre esta tierra, pero Él reina a través de ¿qué? De su testimonio, de su esperanza, de su alegría y una tercera, de su espiritualidad. Tres cosas importantes que en este momento yo quiero dirigirme a todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Que hoy el Señor pide de nosotros un buen testimonio como lo hubo en Jesús. ¿Sí? Que tengamos la esperanza puesta en el Señor, no en los hombres. Y tener esa alegría a través de estos cánticos que expresaban los 24 ancianos, ¿sí? Los 4 seres vivientes y aún los millares y millares de ángeles, y que la iglesia está llamada para adorar al único que tiene todo honor y gloria en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Yo tengo una digresión de lo que usted ha dicho en algún momento anterior. Nosotros sabemos que por nuestra naturaleza, y eso en términos prácticos, nosotros nos cuesta seguir a Dios. Nosotros nos cuesta guardar el pacto. Al pueblo de Israel le ha costado guardar el pacto desde que el Señor lo concibió, por decirlo de alguna manera. No podemos concebir seguir el pacto, es decir, ser santos por nuestros propios méritos, sino es por el Espíritu que lo hace en nosotros. Es decir, no será obra nuestra el guardar la alianza, no será obra nuestra el ser obedientes a lo que el Señor quiere, sino es por la obra del Espíritu Santo. Es decir, recuerde lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. En eso consiste el amor. Entonces, la obra de seguir al Señor, la obra de hacernos santos, desde mi perspectiva, y sin temor a equivocarme, no la hace nuestro esfuerzo por ser santos y por guardar el pacto. La obra de ser santos, de guardar el pacto, de llamarnos santos, de estar en el coro de los cantores, los 24 ancianos y las miriadas que dice allí, no lo es por nuestros actos, no lo es por nuestra voluntad, es por el don de Dios en nosotros, ¿sí? Porque recuerde, hermano, que nosotros somos todos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es la obra de Dios en nosotros la que nos hace aceptos en el amado, la que nos restaura, nos reconcilia, y por eso podemos estar en su presencia, por la obra de Él mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que el cántico, desde mi perspectiva, dice que Él, fíjese que Él es el que constituye
Él es el que constituye el reino de sacerdotes que servirán a Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Nosotros, por supuesto, una vez tocados, sí tenemos la demanda, el llamado a vivir una vida de llamados, evidentemente. No podemos ser llamados y seguir viviendo como antes. Por eso Pablo dice que antes teníamos unas cosas, ahora tenemos otras. Debemos vivir conforme al Espíritu, ¿sí? Por eso también dice que ahora vemos como acá, como en un espejo, con opacidad. Pero va a llegar un momento en que ya podamos ver cara a cara, cuando la obra del Espíritu Santo se complete en nosotros. Sí, yo decía esto porque en el texto hay tres cosas que yo miré, y el texto nos habla una parte de que Él nos compró, ¿sí? Y esto habla de economía. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues, decía que nos habla de política porque habla del reino, Ajá. ¿sí? Jesús compró para Dios con su sangre Sí. a todos los seres humanos, hombres y mujeres de toda raza, lengua y nación, haciendo que un reino y constituyéndonos como sacerdotes que reinan sobre la tierra. En este sentido teológico del himno es muy organizado porque es una alternativa que el Señor da, y realmente en este momento yo puedo decir, todos aquellos que pertenecen al reino de Dios, que quieren, han escogido seguir al Señor fielmente, porque recordemos que las personas que estaban en la iglesia, en las 7 iglesias, había una parte importante que se hablaba que era fidelidad hasta la muerte. O sea que todos aquellos que quieran ser verdaderos hijos de Dios, seguidores del reino, tienen que ser fieles como lo hubo en Jesús. Sí, de hecho debemos ser seguidores, pero yo quiero insistir en que eso es una obra del Espíritu. Dice Sí, que claro, nadie puede llamar a Cristo el Señor si el Espíritu no se lo dice. Eso lo está diciendo Pablo en Romanos, ¿recuerda? Entonces, yo quiero insistir en que la obra ciertamente es de Dios y en nosotros debe haber esa disposición, pero es el Señor el que nos toma por sorpresa, es el Señor el que nos avasalla, es el Señor que nos, como una acometida, ¿sí? Es como decía Jeremías, con cuerdas de amor me atrajiste y me sedujiste. ¿Sí? Es el Señor que nos invade y es ese toque del Señor que transforma la vida. No es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:8, sino es por la obra y la acción del Señor en nosotros. Y recuerde que el Espíritu mismo nos va diciendo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y va haciendo esa obra, ¿sí? Porque el que empieza la buena obra la terminará. Así es, mi hermano. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Este y todos los sábados, usted tiene una cita con el Ministerio de la Palabra Fiel. Sintonícenos de 7 a 8 de la mañana y recibirá enseñanzas bíblicas acerca de ¿para quién se escribe el libro del Apocalipsis y cuál es su mensaje principal? ¿Quién es el Cordero? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la serpiente? Esto y más en el Ministerio de la Palabra Fiel. No se lo pierda. Invita el pastor Miguel Niño. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios,
con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me haces cantar así, en alas volar a ti, aun cuando pensé que iba a caer. Tomaste mi oscuridad y con tu luz me haces brillar, aun cuando pensé ya la noche venció. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Aleluya, bello haces todo, Dios. Aleluya, las pruebas muestran que hay amor. Aleluya, cambias mi llanto en gozo. Aleluya, bello haces todo, Dios. Aleluya, las pruebas muestran que hay amor. Aleluya, cambias mi llanto en gozo. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me haces cantar así, en alas volar a ti, aun cuando pensé que iba a caer. Tomaste mi oscuridad y con tu luz me haces brillar, aun cuando pensé ya la noche venció. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Tú me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, con tu amor. Escuchas Ministerio de la Palabra Fiel. Bueno, entonces decíamos de que nosotros hemos sido comprados, ¿sí? Porque el Señor nos compró a través del Cordero, a través de su sangre, y que somos un reino de sacerdotes para Dios,
el texto dice que para toda raza, lengua y nación, haciendo un reino y que nos constituyó un reino de sacerdotes, donde ese reino se nos habla en un sentido político. Entonces podríamos decir que toda la comunidad, que en aquel entonces era una alternativa del Imperio Romano, ahora Dios, que nos ha escogido, que nos ha elegido y que nos ha hecho reyes y sacerdotes, entonces es importante que de esa misma manera como hemos recibido esa salvación, ese perdón, esa gracia sobre cada uno de nosotros, podamos también publicar. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que nosotros somos llamados a dar ese testimonio que Jesús nos dio, que Él nos dejó, porque al ver allí el Cordero inmolado, ¿sí?, al ver que Él derrotó la muerte, derrotó la enfermedad, derrotó todo lo que hoy en día podemos ver, y que nuestra esperanza y nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Entonces yo puedo decir, en la gracia y en la misericordia, cuando el Señor me halló, no fue que yo lo busqué, sino que Él me halló. Nosotros somos llamados para que publiquemos y anunciemos estas buenas noticias, estas buenas nuevas que nos habla todo el Evangelio, y aún lo que estamos enseñando, el libro de Apocalipsis. Bien, usted habla de algo que es muy importante, de una responsabilidad de todo creyente, y pienso que muchos hermanos, hermanas que nos escuchan estarán preguntándose, ¿cómo se hace esto de predicar el Evangelio? Parece muy sencillo. Podríamos pensar que podría ser tomar una Biblia y pararse en un parque a predicarla, y ya uno está haciendo la proclamación del mensaje de salvación o el mensaje del Evangelio. Podríamos hacer como estamos haciendo nosotros aquí tras las ondas de esta radio, por las diferentes vías que va, y ya con eso estamos haciendo la proclamación. Podríamos también estar en una comunidad de creyentes y predicar el Evangelio cada domingo, cada miércoles, cada culto de sanidad, cada campaña evangelística, y podría decirse que ahí se está haciendo eso. Pero ¿realmente será eso todo lo que acompaña o todo lo que dice ser la proclamación del Evangelio? ¿O será que habrá algo más que sea predicar el Evangelio? Alguien alguna vez dijo que predicar el Evangelio era en todo tiempo, y que si era necesario había que usar las palabras. Entonces eso nos llama a pensar que la predicación del Evangelio tiene que ver con un estilo de vida. Yo a veces le digo a la congregación que no podemos ser cristianos de la secreta. Los cristianos de la secreta son aquellos que se conocen solamente el domingo. El domingo sabe uno que son cristianos porque están en la iglesia, dan aleluya, dan sus ofrendas, dan un montón de cosas, y salen de la iglesia y empiezan de lunes a sábado, entran como un submarino en la parte del lecho del mar y no se ve, solamente salen el domingo nuevamente. Y ahí están los cristianos de la secreta. Yo pienso que el querigma, la proclamación del Evangelio, definitivamente es un estilo de vida. Un estilo de vida que se vive desde la relación personal más pequeña que tenemos nosotros hasta la relación más grande que tenemos nosotros. ¿Cuál podría ser la relación más pequeña que tenemos nosotros? Bueno, puede ser con los más pequeños de nosotros, con nuestros hijos, con las personas que tenemos a cargo,
en un liderazgo, en una iglesia, en una empresa, las personas que nosotros consideramos que tienen menos poder, ¿sí? Por eso decíamos ahora que si nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes, nación santa, real sacerdocio, no puede ser entendido como en el tiempo en que se escribió el texto, donde los reyes oprimen, donde los sacerdotes esquilman a las ovejas, donde la gente que tiene poder usa el poder para satisfacerse y para doblegar a todos aquellos que están en contravía de sus pretensiones. Un reino de reyes y sacerdotes, de real sacerdocio, de una nación santa, tiene que ser al estilo de Jesús. Y una manera de ver cómo es la manera de Jesús es rastreando los evangelios. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo actuaba con las mujeres, con los niños, con los pobres, con los menesterosos? ¿Sí? Incluso en el caso de la mujer sirofenicia, Jesús entra en una actitud desafiante en un país extranjero, pero la insistencia de la mujer hace que Jesús repiense y replantee su postura como judío y diga: tienes razón, tu fe es tan grande, tu hija ha sido sanada. Entonces, fíjese usted que las acciones de Jesús son mucho más importantes que sus discursos, en algún sentido. Jesús no solamente hace discursos, Jesús hace discursos de enseñanza. Podemos ver en Mateo 5, 6 y 7 un excelente discurso de Jesús, pero vemos a Jesús más actuando que hablando. Jesús actúa, Jesús sana, Jesús restaura, y Jesús da de comer a las personas y las lleva y las motiva a un cambio. Entonces, el cambio, la proclamación de las buenas nuevas, como usted lo dijo ahorita, la obligación de dar adoración y dar alabanza, tiene que estar en la línea de vivir una vida que la gente diga: esta persona nada dice, pero todo lo que hace dice mucho de lo que es ella. Sí. En cambio, que fuera que esta persona, todo lo que dice es muy diferente a lo que hace, ¿no? Entonces, pienso que la proclamación de estas buenas nuevas tiene que ver con el testimonio. El testimonio no en el sentido de que nos vean como las hermanitas de la caridad, sino como una persona que está siempre dispuesta a dar su vida hasta, si fuera necesario, hasta dar su vida, ¿sí? Ese es el evangelio, el que yo veo descubierto en el texto bíblico. Sí, en todo esto algo me impactó bastante, porque es que realmente cuando estábamos hablando del Cordero, ¿sí? Estábamos hablando era de qué, de que Jesús se humilló, ¿sí? Que fue humilde, que fue una persona que sirvió, ¿sí? Que dio su vida por fidelidad, por amor a cada uno de nosotros. De igual manera, nosotros tenemos que mantener firme ese testimonio como Juan lo aprendió. O sea, cuando recordemos de que cuando Juan estaba en la isla de Patmos y estaba allí encarcelado, él expresó: el primogénito, ¿sí? El testigo fiel, ¿sí? El que me amó y se entregó por todos nosotros. O sea, de esa misma forma, nosotros somos fieles al entregar por nuestro testimonio, por nuestra conducta, por hacer el bien a la gente. Así no sea mi amigo, si es mi enemigo, yo debo darle de comer, yo debo darle algo, ¿sí? Ayudar al pobre, al menesteroso, a la viuda, a la persona necesitada. Es decir, que el verdadero evangelio se demuestra con ayuda mutua. Exacto. Y es que si nosotros hemos recibido de gracia, pues debemos dar de gracia. Volvamos otra vez a la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo podríamos decir que es más la parábola del padre perdonador, donde el padre es padre
de dos hijos o de dos tipos de creyentes. Un creyente que se salta los preceptos, que se salta el orden establecido, digámoslo de esa manera, y se va a vivir por el mundo conforme a su naturaleza y malgasta su vida hasta el punto de caer en lo más bajo, a caer en lo más impuro, porque se hace muchas veces impuro, y al volver, al caer en sí, al caer en la cuenta, regresa donde el Padre, y el Padre, fíjese usted, que lo perdona. El Padre lo perdona, y fíjese usted que el hermano que está en casa no soporta ver que el Padre perdona. No soporta ver que el Padre hace un acto loco, extraño, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Entonces, la esencia de Dios es perdonar. El hermano mayor está esperando justicia para su hermano. Justicia desde el hermano mayor es que él pague por todos sus crímenes, pague por haberse llevado la plata, pague por haberse saltado el orden en la primogenitura, pague por haber dejado al padre solo, pague por haber ido a vivir una vida licenciosa mientras él estaba en la comunidad, ¿sí? Y la justicia de Dios es perdonar, es la misericordia de Dios. La justicia de Dios en el Evangelio, dice Romanos, la justicia se revela por fe y para fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Entonces, la predicación no puede ser, mi hermano, la predicación no puede ser otra cosa más que actuar con misericordia con las demás personas. Y ya le digo, si es necesario, usar las palabras, ¿sí? Aún fíjese usted que cuando el padre quiere reconvenir al hermano mayor, a decirle, bueno, estamos de fiesta porque tu hermano, estaba muerto y hemos encontrado con vida. Y el hermano dice, tu hijo, no mi hermano, tu hijo se ha gastado tu dinero en parrandas y en muchas cosas. Entonces fíjese usted que la predicación tiene que tener esos contenidos, porque todos los que escuchamos la predicación en algún momento y nos dejamos alcanzar por el Señor nos tocó de las maneras diferentes en las cuales hayamos llegado a reconocer que Él nos ha amado siempre. Reconocimos es que el Señor nos amó a pesar de ser nosotros como somos, y a pesar de que hoy, después de muchos años, algunos o algún tiempo, seguimos siendo los mismos malos. Por eso le decía que no está en ser buena gente, porque nadie puede ser buena gente en términos de ser santo. Nosotros somos santos es porque Dios nos ama y Dios nos hace santos a pesar de nosotros mismos. Sí. Muy a nuestro pesar. Nosotros podemos decir que somos el reflejo de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros a través de la sangre que Él derramó a favor de nuestras vidas, ¿sí? Y de esta forma nosotros podemos darle todo honor, toda gloria, toda alabanza que Él se merece por la obra perfecta, por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y decíamos de que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Él nos ha limpiado, Él ha hecho un linaje especial, un sacerdocio especial, y a cambio de eso que Él derramó en nuestras vidas, pues vamos ¿a qué? A vivir para Él y realmente llevar este evangelio, esta palabra, no importando que nos critiquen, que murmuren, que hablen mal de nosotros. Lo importante es cumplir, ¿sí?, la gran comisión que el Señor nos entregó, porque a las puertas está ese Rey y ese Señor que muy pronto viene.
Así es, mi hermano. Escuchas Ministerio de la Palabra Fiel. Amados amigos y hermanos que nos escuchan, esta ha sido pues la reflexión basada en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y nosotros hemos aprendido mucho. Quisiera que cada uno de ustedes sigan con nosotros reflexionando. En la próxima semana estaremos mirando el capítulo 6, que es un capítulo donde también se hablan de los sellos, ¿sí? de lo que el rollo que le entregó al Señor, al Cordero, y que luego Él lo desenrolló. Allí en el capítulo 6, capítulo 7, pues está descifrando todo lo que quiso decir para nuestro tiempo. Deseamos que el Señor le continúe bendiciendo y declaramos para sus vidas bendición, autoridad. Si usted quiere cerrar allí sus ojos y tener una palabra de oración, pues estamos aquí para ayudarte. Y este es un momento propicio y especial donde Dios está obrando a través de este libro. Padre, gracias por habernos permitido transmitir este programa en todo lugar donde nos escuchan, y declaramos la libertad. Declaramos, Señor, que tu poder sea obrando poderosamente en las familias, aquellas personas que están sufriendo, que están lamentando, que están llorando. En este momento seas tú consolándoles, fortaleciéndoles, ayudándoles en todo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Este y todos los sábados, usted tiene una cita con el Ministerio de la Palabra Fiel. Sintonícenos de 7 a 8 de la mañana y recibirá enseñanzas bíblicas acerca de para quién se escribe el libro del Apocalipsis y cuál es su mensaje principal, quién es el Cordero, quiénes son los ángeles, quién es la bestia, quién es la serpiente. Esto y más en el Ministerio de la Palabra Fiel. No se lo pierda. Invita el pastor Miguel Niño. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la Palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Agradecemos su valiosa sintonía. La cita es el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana con el Ministerio de la Palabra Fiel, donde una vez más estaremos trayendo edificación a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga.